Trump vuelve a mirar hacia México, y esta vez Sheinbaum le cerró la puerta en la cara. El presidente de Estados Unidos insiste en que México debe aceptar una ayuda mucho más dura contra los cárteles. Habla de narcotráfico, habla de seguridad, habla de intervención y habla de hacer lo que, según él, México no está haciendo. Lost 300,000 people last year to fentanyl and drugs. They're bad news. Yeah, that's true. If Mexico wanted help with the cartels, we would be honored to go in and do it. I told her that. I would be honored to go in and do it. The cartels are trying to destroy our country. Well, she's so afraid of the cartel she can't walk, so, that's the reason. And I think she's a lovely woman. But the president of Mexico is a lovely woman. But she is so afraid of the cartels that she can't even think straight. Pero desde el otro lado de la frontera, Claudia Sheinbaum respondió con una idea clara. México puede cooperar con Estados Unidos, pero México decide por México. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta. Se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro, podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Y ahí se abre una pregunta brutal. ¿Trump realmente quiere ayudar a México contra el narco? ¿O está usando la seguridad como arma política para presionar a Sheinbaum? Porque esto no es una declaración más, es un choque directo entre dos visiones, la de Trump, que quiere mostrarse fuerte frente a los cárteles y frente a su propio electorado, y la de Sheinbaum, que sabe que permitir fuerzas extranjeras en territorio mexicano sería cruzar una línea que ningún gobierno puede tomar a la ligera. Quédate, porque en unos minutos vas a entender por qué esta tensión puede convertirse en una de las batallas más delicadas entre México y Estados Unidos. Vas a descubrir por qué Trump insiste tanto en el tema del narco, por qué Sheinbaum no puede permitirse ceder. ¿Qué tiene que ver esto con la soberanía, con el fentanilo, con las armas y con la relación más importante de México? Todo comenzó con una nueva presión desde Washington. Trump volvió a colocar a México en el centro de su discurso de seguridad. El mensaje es claro. We've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running, and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You lose a child or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. Los cárteles son una amenaza. El narcotráfico afecta a Estados Unidos. El fentanilo mata a miles de personas. Y Washington quiere resultados más duros. Hasta ahí, nadie puede negar que el problema existe. México lo sabe. Estados Unidos lo sabe. Las familias de ambos lados de la frontera lo saben. Pero el problema no es reconocer la crisis. El problema es quién decide cómo enfrentarla. Porque cuando Trump habla de permitir que fuerzas estadounidenses actúen contra el narco en México, ya no está hablando solo de cooperación. No está hablando simplemente de compartir inteligencia o frenar dinero criminal. Está tocando la palabra más sensible de cualquier país: soberanía. Y eso no es lo más impactante. En unos minutos vas a entender por qué esta presión no llega sola, sino en medio de una relación donde Trump también aprieta a México por comercio, migración, aranceles y seguridad. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí seguimos las historias donde México queda frente a poderes enormes, donde una declaración de Washington puede convertirse en amenaza, y donde cada palabra puede cambiar el tablero antes de que la mayoría entienda lo que realmente está pasando. Sheinbaum respondió con cuidado. No salió a romper con Estados Unidos, no insultó a Trump, no anunció una crisis diplomática, pero tampoco se dobló. Dejó claro que México puede ser amigo, socio y vecino, pero no territorio operativo de nadie. Esa es la clave. México puede colaborar con Estados Unidos,
puede compartir información, puede coordinar acciones contra el tráfico de drogas, puede combatir laboratorios, rutas, dinero y armas. Pero una cosa es cooperar, y otra muy distinta es permitir que fuerzas extranjeras entren al país a operar como si México no tuviera gobierno propio. Y ahí Trump golpea justo donde más duele, porque el narcotráfico es el argumento perfecto para presionar. Nadie quiere defender a los cárteles. Nadie quiere parecer blando con el crimen. Entonces Trump plantea la discusión de una forma peligrosa. Si México rechaza su ayuda, parece que México no quiere combatir al narco. Pero esa es una trampa. La pregunta real no es si México debe combatir a los cárteles. Claro que debe hacerlo. La pregunta es si debe permitir que otro país decida cómo, cuándo y dónde hacerlo dentro de su territorio. Y para cualquier presidente mexicano, esa respuesta tiene que ser no. Porque la historia pesa. Cada vez que Estados Unidos habla de intervenir, aunque lo presente como ayuda, en México se encienden recuerdos, miedos y alertas. La soberanía no es una palabra bonita para discursos. Es una frontera política, histórica y emocional. Pero eso no es todo. Todavía no te he contado la parte más delicada. Trump no necesita realmente enviar tropas para ganar algo con este discurso. A veces le basta con amenazar. Cada vez que Trump dice que México no hace lo suficiente, consigue varias cosas al mismo tiempo. Habla a su base política en Estados Unidos. Pone a Sheinbaum a la defensiva. Presiona la relación bilateral. Y coloca la idea de que Washington tiene derecho a evaluar la seguridad mexicana como si fuera un asunto interno de Estados Unidos. Ese es el verdadero juego. Trump convierte el narco en una palanca para presionar en seguridad, para presionar en migración, para presionar en comercio, para condicionar la relación y para decirle a su electorado: yo soy el único dispuesto a hacer lo que otros no se atrevieron. Ahí Sheinbaum tiene un problema enorme. México necesita una relación funcional con Estados Unidos. Millones de empleos dependen del comercio. El T-MEC es clave para la economía mexicana. La frontera mueve fábricas, autos, alimentos, exportaciones e inversión. Pero al mismo tiempo, ningún gobierno mexicano puede aparecer como subordinado a Washington. Entonces, Sheinbaum tiene que caminar sobre una cuerda muy fina. Si se acerca demasiado a Trump, pierde fuerza interna. Si se aleja demasiado, puede abrir una crisis comercial o diplomática. Si acepta presión militar, cruza una línea histórica. Si rechaza todo contacto, México queda vulnerable ante acusaciones de falta de cooperación. Por eso su respuesta fue medida: cooperación sí, intervención no. Y justo ahí aparece otro punto que Trump no quiere poner en primer plano: las armas. Porque si Estados Unidos quiere hablar de narco, México también puede hablar del tráfico de armas que cruza desde el norte. Puede hablar de armerías, compradores, rutas, lavado de dinero y redes que operan dentro de territorio estadounidense. Puede decirle a Washington: el problema no termina en México, también empieza en tu mercado, en tus armas, en tu demanda y en tu dinero. Esa es la parte que incomoda. Trump presenta el problema como si todo naciera al sur de la frontera, como si México fuera la fuente única del crimen y Estados Unidos solo la víctima. Pero la realidad es más compleja. El fentanilo llega a consumidores estadounidenses porque hay demanda. Los cárteles se arman porque hay acceso a armas. El dinero se mueve porque hay redes financieras. Y la droga se distribuye porque también existen estructuras dentro de Estados Unidos. Entonces México puede responder con una frase muy simple: cooperación sí, culpas completas no. Pero lo que viene ahora puede ser todavía más peligroso, porque Trump sabe mezclar temas. Puede hablar de aranceles un día, migración al siguiente, narco al otro, y T-MEC después. Puede hacer que México sienta que todo está conectado. Si México no coopera como él quiere en seguridad, aparece amenaza comercial. Si México defiende su soberanía, aparece acusación de proteger criminales.
Ese estilo ya se conoce, y Sheinbaum también lo conoce. Por eso tiene que decir no sin romper todo, marcar límites sin cerrar la puerta, defender soberanía sin regalarle a Trump una excusa para escalar. Justo cuando crees que ya lo sabes todo, aparece la parte más incómoda para México. El problema de seguridad es real. Ese es el punto que hace vulnerable la respuesta de Sheinbaum, porque no basta con decir no entra a Estados Unidos. También hay que demostrar que México puede enfrentar el problema por sí mismo. Cada masacre, cada desaparición, cada carretera tomada, cada municipio bajo miedo y cada ataque del narco le da munición a Trump para decir, México no puede. Y esa es la batalla narrativa. Sheinbaum necesita rechazar la intervención, pero también necesita mostrar resultados. Necesita defender la soberanía, pero también reducir violencia. Porque si el crimen sigue golpeando, el discurso de intervención se vuelve más fácil de vender desde Washington. Esa es la trampa. Trump puede esperar una crisis brutal para volver a decir, ¿ven? México necesita ayuda. Y si ese discurso se repite lo suficiente, puede empezar a normalizar una idea que antes parecía impensable. Por eso México no puede limitarse a responder con frases. Tiene que convertir la soberanía en resultados. Tiene que demostrar que no acepta fuerzas extranjeras, porque tiene capacidad propia, no porque quiera negar el problema. Al inicio de este video, la pregunta era si Trump realmente quiere ayudar a México contra el narco o si está usando la seguridad como arma política. Y la respuesta incómoda es que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Estados Unidos sí tiene un problema grave con drogas. México sí tiene un problema grave con cárteles. La cooperación sí es necesaria. Pero Trump también sabe que hablar de intervenir México le da fuerza política, le permite presionar en otros temas y lo muestra como el líder duro que no pide permiso. Sheinbaum, por su parte, sabe que no puede romper con Estados Unidos, pero también sabe que si cede en soberanía, pierde algo mucho más profundo que una negociación. Por eso el mensaje importa. México puede cooperar, pero México no es patio de nadie. Cooperar no es obedecer. Dialogar no es someterse. Combatir al narco no significa abrir la puerta a fuerzas extranjeras. Y aceptar que hay un problema de seguridad no significa renunciar a decidir como país. Trump puede seguir presionando. Puede seguir hablando de cárteles. Puede seguir usando el tema en campaña. Pero si Sheinbaum mantiene esta postura, el choque va a seguir creciendo. Porque lo que está en juego no es solo una estrategia contra el narcotráfico, es quién manda en México, es hasta dónde puede llegar Washington. Y es si la seguridad puede usarse como excusa para doblar a un país. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que puede venir ahora. Trump no va a dejar de presionar, Sheinbaum no puede permitirse ceder, y los cárteles seguirán siendo el argumento perfecto para tensar la relación entre los dos países. Este canal existe para seguir esas historias donde México queda frente a poderes enormes, donde cada palabra desde Washington puede convertirse en amenaza y donde la soberanía se defiende con decisiones. Suscríbete y no te pierdas nada, porque esto puede ser apenas el inicio de una nueva batalla entre México y Estados Unidos.